¿De verdad alguien puede creer en los milagros? Esta semana seguimos examinando algunas de las señales de Jesús. Recuerda, Juan les llama señales utilizando una palabra distinta a la que usan Mateo, Marcos y Lucas. Y lo hace para dejar claro que estos hechos están apuntando a una realidad que va más allá de sí mismos. El propio escritor resalta su importancia. Por tanto, ya sea que eres creyente, buscador o escéptico, si quieres examinar la Biblia en serio, tenemos que prestar atención a lo que enfatiza el autor. Mira, la segunda señal, tal y como nos indica Juan, tiene lugar en el capítulo 4 de su Evangelio. Jesús vuelve a Caná y se encuentra con un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum, una aldea a unos 28 kilómetros de distancia. El oficial insiste a Jesús que sane a su hijo y Jesús le dice: vete, tu hijo vive. Al día siguiente, en el camino de vuelta, el padre descubre que su hijo se sanó a la 1 de la tarde, exactamente la misma hora en la que había hablado con Jesús. El relato concluye mencionando que creyó él y toda su casa. En esta señal vemos la autoridad de Jesús. Este es un hecho extremadamente sorprendente. Cuando se habla de convertir el agua en vino, hasta los más antagonistas lo hacen con una sonrisa. Pero esto ya es demasiado, ¿no? ¿Sanar a alguien a distancia, sin posibilidad de autosugestión? Déjame decir algo. Yo entiendo que estas cosas son difíciles de creer. Te aseguro que no estoy aquí diciendo que estas cosas sean normales. Pero párate conmigo a pensar por un segundo en el contexto. Juan comienza su evangelio con uno de los fragmentos más conocidos de toda la Biblia. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Juan presenta a Jesús como Dios caminando entre nosotros, como uno de nosotros. No solo eso, como el autor de todo. Al final, tenemos que aceptar que si Dios es Dios, claro que Él puede intervenir de manera sobrenatural. Y no es que rompa las leyes de la naturaleza, sino que algo más grande que las propias leyes está interviniendo, algo externo. Sería igual de fácil que Dios hiciera esto que para el escritor de una obra de teatro cambiar un elemento de la historia. Si Dios es Dios, claro que puede hacer milagros. Está en su naturaleza hacerlos. De hecho, lo extraño sería que un Dios creador no pudiera hacer milagros. Decir que los milagros no pueden ocurrir porque las leyes de la naturaleza no se pueden romper es un razonamiento circular que no es válido ni en filosofía ni en ciencia. Y si estamos totalmente cerrados a la idea de que algo sobrenatural pueda ocurrir, tiene que ser por estar previamente comprometidos con una visión naturalista de la vida. Una visión que también necesita ser defendida y que yo no veo cómo defender. Al fin y al cabo, ¿quiénes somos tú y yo para poner límites a lo que podría llegar a ser la realidad? Si Dios es Dios, claro que puede hacer milagros. Mira, en esta segunda señal, Jesús simplemente habla y algo acontece en la realidad, y a distancia en este caso. Es el fiat divino. Dios habla, expresa algo y las cosas son. Y de igual manera que Dios dice, sea la luz, y es, Jesús habla y el Hijo está sano y vive. El texto concluye contando que el oficial y toda su casa creyeron en Jesús al ver esto. Creer en algo significa confiar en ese algo. Es así en la Biblia, es así en nuestras vidas. Juan nos explica que este es el proceso que uno esperaría. Cuando vemos la identidad de Jesús claramente podemos confiar en Él. Ciertamente fue así para el oficial y Juan explica que lo mismo puede ser verdad para nosotros. En esta señal nos encontramos a un hombre desesperado, azotado por la incertidumbre y la impotencia. Creo que muchos nos encontramos así a veces, sobre todo últimamente, azotados por la incertidumbre y la impotencia. Este padre recurre a Jesús quizá como su último recurso, pero aquello con lo que se encuentra supera sus expectativas y cumple sus necesidades. En esta señal vemos el poder de Jesús trascendiendo los límites de lo que más nos amenaza. Él es el creador de todo y tiene autoridad para hablar y que la realidad sea. Y de la misma manera que Él mandó que la luz brotara, Él puede hablar a tu corazón, seas quien seas. Jesús puede sanar y aún incluso en medio de la incertidumbre más profunda podemos confiar en Él.